Es mi placer compartir la palabra de Dios, mi privilegio también de poder compartir la palabra de Dios. Y el tema que estoy desarrollando, y esta es la cuarta parte, que es desarrolla los hábitos que producen fe. Desarrolla los hábitos que producen fe. Y voy a repetir esto todos estos domingos, que es bien simple. Mi tesis o mi argumento sobre este tema es el siguiente. Número 1. Dijo Jesús que cuando Él venga a la tierra y hará fe en la tierra, en otras palabras, lo que Él quiere encontrar cuando Él retorne por segunda vez es fe en nosotros. Es fe, en primer lugar. En segundo lugar, entonces, si Dios espera de mí fe, ¿yo cómo puedo desarrollar esa fe? Porque Dios me dio una inteligencia y es responsabilidad nuestra desarrollar esa inteligencia. Amén. Amén. Dios nos ha dado a todos un nivel de sabiduría, pero sabemos que hay gente que es más sabia que otras. ¿Por qué? Porque estos se han dedicado a desarrollar esa sabiduría que Dios les dio, que Dios les dio como una semilla. Ahora nuestro deber es regar esa semilla, ¿verdad? Y ayudarla a crecer. Amén. Esa semilla. Dios a todas las personas nos ha dado sentido común, ¿verdad? Pero ¿por qué hay personas que tienen un sentido común más elevado que otros? Porque estos se han dedicado a desarrollar ese sentido común. La Biblia también dice que Dios nos ha dado a todos una medida de fe. ¿Y por qué es que hay gente que tú verás que tiene una fe tremenda y otros no tan grande? Porque estos se han dedicado a desarrollarla. No es simplemente que por nada, por ningún esfuerzo, ya tienen esa fe grande, esa fe para mover montañas. No, se dedicaron a desarrollar esa fe. La fe es como un músculo, que si uno desarrolla los músculos a través del ejercicio, pues estos van a dar ciertos resultados. Esos resultados van a hacer que me voy a ver así como Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Como Rambo. Pero si ustedes ven que hay personas que tenemos los músculos flat o desinflados, ¿verdad? Es porque no nos hemos dedicado a desarrollar. ¿Sí me siguen hasta aquí? Amén. Que es lógico, ¿verdad? Lo que estoy enseñando es bíblico, es lógico. La fe es igual. Si nosotros no nos dedicamos a desarrollarla, no va a crecer por sí misma, ¿verdad? Depende de nosotros el desarrollarla. Y les decía que en Hebreos capítulo 11, versículo 27, pueden pasar por favor el versículo. Les dije que encontré hace unos años atrás 4 hábitos. Y Dios me lo dio porque no lo he visto en internet, no lo va a encontrar esto en ningún libro, en ningún lugar. Es algo que de repente hace unos años lo vi y dije, Dios mío, lo que me estás enseñando. Vi fácilmente, rápidamente, 4 cosas por la fe de Job. Y se me iluminó la palabra de Job a Egipto, no temiendo la ira del rey. Se me iluminó la frase no temiendo. Y luego porque se sostuvo, la palabra o la expresión se sostuvo, se me iluminó como viendo al invisible. Y viendo al invisible se me iluminó, ¿verdad? Y dije, aquí hay 4 hábitos. Yo entendí claramente que Dios me hablaba, si no es para todos, por lo menos entendí que era para mí, que Dios me estaba diciendo, desarrolla la fe que yo quiero que tú tengas. Y lo vas a lograr desarrollando estos 4 hábitos. El primer hábito es el hábito de dejar, aprender a soltarse de lo cómodo. Y de eso ya hablé 2 domingos seguidos, del riesgo. Aprender a tomar riesgos, suéltate. Tomar riesgos es suéltate de la rama. ¿Se acuerdan la historia de los 2 halcones? Un halcón volaba, pero el otro no. Y el hombre dijo, ¿cómo? El rey dijo, ¿cómo hicieron volar al segundo halcón? Fácil, rey, cortamos la rama. Y este tuvo que usar sus alas. No le quedó otro remedio, ¿verdad? Soltarse de la rama. El primer hábito. El segundo hábito, no temiendo la ira del rey. El segundo hábito tiene que ver con el valor. El segundo hábito tiene que ver con la valentía. Tiene que ver con el hacer frente a tus miedos, a tus
por naturaleza somos personas de miedo. Nacemos con temores. Mire, cuando estábamos dentro de nuestra madre, estábamos en un mundo ideal, en un mundo perfecto. Pero cuando salimos de nuestra mamá, tuvimos el primer llanto. ¿Por qué? Porque tuvimos el primer miedo. Nos dio miedo estar en un ambiente completamente diferente. Usted sabe que cuando estábamos dentro de nuestra madre, respirábamos a través del líquido. El líquido se metía dentro de nuestras narices. Y yo creo que por eso es que tenemos miedo, en el caso mío, al agua. Cuando yo entro al agua tengo miedo cuando siento el líquido en mi nariz, ¿verdad? Entonces, este tema del temor, este tema del valor, es un tema muy amplio y no pretendo ampliarlo, pero solamente quiero decirles el origen del miedo. ¿Saben cuál es el origen del miedo? El origen de todo miedo, el origen de todo temor es el pecado. Usted sabe cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó perfectamente. Ellos tenían temor, ellos no tenían ningún tipo de miedo. La primera vez que la Biblia menciona la palabra temor es cuando en Génesis dice la Biblia que Dios creó a Adán, Dios creó a Eva, lo puso en el huerto. Ellos comenzaron a vivir ahí. El Señor les dijo: pueden comer de todo menos de este árbol que está en el medio del huerto. No lo pueden tocar, no lo pueden comer. Pero ellos, seducidos, atraídos, seducidos por la serpiente, que el diablo había entrado a la serpiente, ¿verdad? Y la serpiente por eso podía hablar. Le dijo a Eva: no, tú puedes comer. Y conocemos la historia. Eva comió, le dio a Adán, comieron, y dice que en ese mismo instante ellos tuvieron conciencia de que estaban desnudos. Entonces fueron y se escondieron en unos arbustos, ¿verdad? Taparon sus partes íntimas con hojas, con los arbustos, y de repente el Señor se apareció por ahí y los llamó. Y el Señor dijo: ¿dónde están? Y Adán salió y dijo, el Señor dijo: ¿por qué se escondieron? Y Adán dijo: es que tuvimos miedo. La primera vez que el hombre tuvo miedo y la primera vez que se menciona miedo en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿De dónde aprendieron ellos a tener miedo? Por el pecado, por la desobediencia. Como desobedecieron a Dios, el temor, el miedo se apoderó de ellos. ¿Saben que Dios no puede tener miedo? Es imposible que Dios tenga miedo. Dios no tiene miedo a nada, ni a nadie. Así que cuando Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, Dios nos hizo de acuerdo a las emociones y sentimientos que Él tiene. Por ejemplo, Dios tiene cólera, ira, sí, se enoja. Y nosotros nos enojamos porque somos hechos a imagen y a la semejanza de Él. Dios se entristece, la Biblia dice que sí, Dios se entristece, el Señor llora. Y nosotros heredamos la emoción o el sentimiento del dolor, de la tristeza, cuando la Biblia dice que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Dios se alegra, Dios tiene gozo, Dios se ríe. Sí, la Biblia nos enseña que Dios tiene gozo, Dios se alegra. Y nosotros también lo tenemos porque hemos sido hechos a su imagen y a su semejanza. Entonces, nosotros no tenemos miedo, tenemos muchos temores, pero en este caso no hemos sido hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene miedo. O sea, todas las otras emociones las heredamos de Dios, pero la emoción del miedo no la heredamos de Dios, no la obtuvimos de parte de Dios. Fue como consecuencia o como resultado de haber pecado. Entonces, mi tesis es esta, mi argumento es este: quitas el pecado de tu vida y también entonces te he quitado el temor. Amén. Cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, vino para redimirnos del pecado, para salvarnos del pecado y de sus consecuencias. Entonces, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Señor quita el pecado. Dice que Él borra la Biblia,
su sangre. Amén. Dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, Él nos quita el pecado y Él también quita nuestros temores. Pero tú preguntarás, pastor, pero ya yo soy cristiano, el Señor ha limpiado mis pecados, pero todavía tengo miedo, todavía tengo temor. Porque el viejo hombre, como dice el apóstol San Pablo, ¿verdad? En sus epístolas, en sus cartas, dice que dentro de nosotros habitan dos personas. Es el viejo hombre que estaba acostumbrado a pecar y un nuevo hombre que el Señor constituyó en nosotros. Ese viejo hombre que queda en nosotros todavía hace que nosotros podamos tener miedo, pero un día ese miedo se acabará cuando Cristo venga y nos lleve al cielo. Ningún temor, no habrá absolutamente ningún temor, sino que seremos igual como Adán y Eva antes de su caída. ¿Qué les parece? Ese es el propósito de Dios. El propósito por qué Él vino es para que un día Él nos lleve al estado de pureza y al estado de sin temor, de cero temor, como eran Adán y Eva antes de haber desobedecido a Dios. ¿Qué les parece? Mientras estamos en la tierra todavía vamos a tener unos temores, pero ya no como lo teníamos antes de haber aceptado a Cristo. ¿Se acuerdan antes de haber aceptado a Cristo los temores grandísimos que teníamos? Y ahora en esta nueva vida Dios nos está quitando poco a poco un temor. Más adelante nos quita otro temor, más adelante nos va quitando. Y eso se llama madurez. Eso se llama madurez. Dios nos está llevando a una vida de abundancia, a una vida de madurez, donde poquito a poquito vamos aprendiendo y mientras más desarrollamos la fe, menos temor, menos espacio queda para el temor en nuestro corazón. Lo contrario a fe es incredulidad, ¿verdad? La incredulidad es un manojo de temores. La incredulidad es no creer, ¿verdad? Y en la falta de fe hay mucho temor. Entonces, mientras más fe desarrollamos en nuestro corazón, menos espacio para el temor queda en nuestro corazón. Ese es el propósito por el cual estoy compartiendo este tema con ustedes. Así que este es el origen del temor y quiero compartir hoy algunas cosas que he aprendido del temor. Y alguna de estas tiene que ver cómo despojarnos del temor, cómo hacer huir el temor en lugar de que nosotros huyamos del temor. Dicho sea de paso, o mejor dicho, antes de continuar, sabe que la palabra temor, donde dice no temiendo la ira del rey, la palabra temor tiene que ver con huir. La palabra temor significa huir. ¿Qué les parece? La palabra temor significa huir en la Biblia. Y si tú buscas en un diccionario de la lengua española la palabra temor, vas a encontrar que dice que el temor es una emoción que lleva a una persona a tratar de escapar o de huir de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañoso para su vida y para su persona. Qué interesante es que cuando yo estudio la Biblia y lo comparo con la ciencia, en este caso con nuestra lengua, con nuestro idioma, encuentro la semejanza, encuentro las similitudes. Mire, la palabra griega para temor en la Biblia es huir, y el concepto de temor en nuestro diccionario es la emoción que lleva a un sujeto, a una persona, a tratar de huir o de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañoso para su persona o vida. Así que no se han dado cuenta que generalmente cuando tememos a algo tratamos de huir de aquello que tememos. Yo no quiero estar cerca de lo que temo, por ejemplo del fuego. A mí me da miedo el fuego y yo siempre trato de estar lejos del fuego. ¿Se acuerdan que les comenté la semana pasada que yo tenía mucho miedo a volar? ¿Yo qué hacía? Yo estaba lejos de volar.
me invitaban a predicar a otros países, a otros estados, me decían que compramos un vuelo y decían, no, yo voy manejando. Yo huía de cada oportunidad, y te digo, yo perdí mucho dinero, porque yo decía, no, me invitaban y me iban a pagar por conferencias, y yo decía que no podía. Pero no es que no podía dar la conferencia, sino que no quería ir a ese lugar por tener miedo a volar en un avión. Y cuando me empecé a arriesgar, cuando empecé a tomar riesgo, cuando empecé a desarrollar el hábito del riesgo, cuando Dios me habló que tengo que arriesgarme más, soltarme de mi comodidad, comencé a volar en avión, comencé a perder el temor. ¿Por qué? Porque el temor me hace huir, pero el riesgo, el valor, me hace acercarme, hacerle frente. Ok, aquí estoy. Vamos a volar. Amén. Vamos al avión. Vamos a comenzar este negocio. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. ¿Verdad? El valor comenzó a darme, el hábito del valor comenzó a despejar mis temores. En lugar de yo huir de mis temores, ahora mis temores huían de mí. ¿Qué les parece? En lugar de que yo le tenga miedo a mis temores me tenían miedo a mí ahora. Porque como ellos han empezado a huir, entonces significa que ellos tienen miedo de mí. De hecho, así es con el diablo, con el enemigo. Amén. Muchos le tienen miedo al diablo. Y hay que respetarlo porque es un enemigo poderoso. Y sí hay que respetarlo, pero no hay que tenerle miedo. El día que dejamos de tenerle miedo al diablo, ¿sabe qué pasa? Él comienza a temer de nosotros. Y en lugar de que nosotros huyamos de él comienza a huir de nosotros. Amén. Así que este principio del valor no solamente se aplica para aprender a desarrollar y aumentar nuestra fe, sino que se aplica inclusive para muchas otras áreas de nuestra vida diaria, familiar, de finanzas y espiritualmente con respecto a la guerra espiritual, que tiene que ver con la lucha con el enemigo. Él comienza a huir de nosotros. Cuando yo dejo de temerle, empiezo a hacerle frente. Y cuando empiezo a hacerle frente, él me empieza a temer. En lugar de que yo huya de él, yo me acerco a él. Entonces, cuando él ve que ya no le temo, él huye de mí. ¿Amén o no? Amén. Así es como funciona este principio, este hábito del valor. Tenemos que desarrollar el hábito del valor, ¿verdad? Entonces, para eso, tenemos que entender algunas cosas. Número uno, el temor es como una cuerda o soga que te ata y no te deja avanzar. Tienes que entender algunos de estos principios que te voy a compartir hoy. Número uno, el temor es como una cuerda o una soga que te ata y no te deja avanzar. Ustedes no se han sentido que sienten que tienen potencial, que tienen capacidad, pero están aguantados. Como que alguien te tiene agarrado con una soga y tú tienes la fuerza. Si tú dices, si tan solamente se cortara esa soga, pues, no tengo límites, ¿verdad? Pero tú sientes que te tienen agarrado, aguantado. Muchas veces nos sentimos como un carro de 8 cilindros, pero que estamos funcionando con 2. Amén. Solamente, ¿verdad? Con la capacidad de un gran carro, pero estamos funcionando con la capacidad de una motocicleta. Solamente. El temor es lo que te tiene aguantado. El temor es una soga, ¿verdad? Y nos tiene atado ¿a qué? El temor es una soga, una cuerda que nos tiene atado ¿a qué? Nos tiene atados al origen de nuestros temores. Y el origen de nuestros temores generalmente está en nuestra niñez. La soga del temor nos tiene atado a los recuerdos, a las memorias de nuestra infancia. Por ejemplo, personas que nos hemos criado sin papás, que murieron nuestro papá, el hombre especialmente, murió nuestro papá, o se divorció de nuestra mamá, se fue a otro lugar y no tuvo cuidado de nosotros. Las personas que nos hemos criado sin papá, desarrollamos grandes temores. Grandes temores. Yo no aprendí a manejar bicicleta
montar bicicleta, desde chiquito, las bicicletas de bebito. Luego le compraron la bicicleta de 2 años, lo de 4 años, lo de 6, 7 años, ¿verdad? A mí nadie me enseñó a nadar porque no tuve un papá y por eso tengo pánico al agua, ¿verdad? Y hasta adulto, cuando yo me bañaba y me caía el agua sobre la cara, sentía que me ahogaba. Yo me tenía que bañar por partes, la cabeza primero y así, porque no podía resistir el agua cayendo, ¿verdad? Cuando yo entraba a un río o cuando entraba al mar, y el agua me daba solamente hasta los tobillos, ¿verdad? Me empezaba a faltar la respiración. No, y si me llegaba aquí o al ombligo, no, ya yo estaba muriéndome, yo estaba ahí, que necesitaba a alguien que me rescate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me crié sin padre. Y aunque yo nunca aprendí a nadar, pero sí le enseñé a mis hijos a nadar, los llevaba a la playa, los llevaba a los ríos, los llevaba a las albercas, a las piscinas, y los impulsaba, los motivaba, los inspiraba a aprender a nadar, ¿verdad? Les enseñé a manejar un carro. Nunca tuve un padre tuve un papá postizo en Panamá que me ayudó a aprender a manejar, ¿verdad? Siendo bastante joven. Pero lo que quiero decir es que los miedos son una soga que te tienen atado al origen de tus miedos, que te tienen atado a tus recuerdos, a tus memorias, a tus necesidades, a tus carencias de niñez. Como hemos necesitado muchas cosas de niño, eso ha causado en nosotros, por ejemplo, personas que han sido tocados, abusados en su niñez, personas que han sido castigados cruelmente por sus padres en su niñez, personas que han pasado por momentos o por situaciones, por incidentes traumáticas, ¿verdad? Es el origen de sus temores. Cuando tú ves una persona que le tiene miedo a volar, que tiene pánico a hablar en público, que tiene pánico, no sé, a manejar, como yo les decía, una bicicleta, algo tan simple como tiene miedo al agua, tiene miedo a nadar, ¿verdad? No te burles de ellos, porque sus temores son reales. El burlarnos de ellos, el burlarnos de nuestros hijos, lo que hace es afianzar, aumentar, fomentar, fortalecer los temores que ella tiene. Nosotros debemos hacer todo lo contrario, debemos ayudarle a que ellos se disipen, salgan de sus temores, ¿verdad? El temor son como cuerdas que nos mantienen atados a nuestro pasado, a nuestros recuerdos, a nuestras memorias, nos mantienen atados a ese punto de origen donde comenzó todos nuestros problemas de miedo, todos nuestros problemas de temor, ¿verdad? Esto es muy amplio y no quiero darles mucha información, así que déjenme simplemente pasar a otros puntos, ¿verdad? Conozco la historia de un elefante que trabajó en un circo por muchos años, ¿verdad? Y este elefante, todo el tiempo en el circo, en la parte de atrás, tenía un lugar para él donde lo encadenaban de un pie, ¿verdad? Unas cadenas con un grillete bien grande y agarrado a otra pieza metálica, una parte metálica del circo, donde agarraban el otro extremo de la cadena y solamente le daba el espacio de 1 metro, solo esta cadena le daba al elefante el espacio de 1 metro donde él pueda caminar, 1 metro hacia adelante, 1 metro hacia atrás, solamente 1 metro, ¿verdad? Le ponían su comida, luego cuando tenía que tener su participación, lo sacaban y lo llevaban, luego de su participación en el circo lo volvían a traer con el grillete y así, pasaron años, 20 años o más, 30 años. Cuando se hizo muy viejo, ya él no podía hacer ninguna de sus presentaciones y el dueño del circo dijo, ahora lo vamos a dejar para que él ya camine solo, ¿verdad? Porque ya está viejo, él va a vivir sin las cadenas. Y le quitaron las cadenas. ¿Y saben qué? Él seguía caminando solo 1 metro para adelante, 1 metro para atrás, 1 metro para el costado, 1 metro para el otro costado. No tenía grilletes.
Ya no tenía cadena, pero seguía caminando solo 1 metro, porque toda su vida estas cadenas solo le habían permitido moverse en 1 metro a la redonda. Así son los miedos. Te mantienen agarrado. Te mantienen agarrado. Y te voy a decir que aunque muchas veces hemos hecho el esfuerzo por liberarnos, nos hemos sentido libres, pero mentalmente, emocionalmente todavía tenemos esas ataduras y todavía nos seguimos moviendo a 1 metro de distancia, todavía nos seguimos moviendo y sin creer que somos personas que Dios ha creado sin límites. Amén. Sin límites. ¿Se acuerda usted ese pasaje que está en San Juan cuando el Señor Jesús resucita a Lázaro? Y la Biblia dice que el Señor habló fuerte y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. ¿Y cómo salió Lázaro? A mí me encanta esta historia. ¿Cómo salió Lázaro? ¿Lázaro salió caminando, salió corriendo o salió saltando? Lázaro salió así. Así salió. ¿Yo cómo sé que salió así? Porque la Biblia dice que cuando Lázaro salió, Jesús le dijo a sus discípulos: ve, vayan y desátenlo. O sea que él salió como, salió como atado. Él salió atado porque en ese tiempo a los muertos les ponían sábanas y telas que los envolvían y los envolvían y los amarraban. Los amarraban aquí, los amarraban aquí, los amarraban aquí y los amarraban aquí arriba. Y ellos, cuando el Señor lo resucitó, pero salió atado. Y le dijo a sus discípulos: ve, vayan y desátenlo. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos libera, Él nos salva. En lugar de ir al infierno, ahora vamos al cielo. Ahora tenemos vida en abundancia, vida abundante, preciosa, vida eterna. Nunca más vamos a morir, vamos a ir al reino de los cielos. Pero tenemos ataduras, tenemos miedo, tenemos sogas y cuerdas que todavía nos tienen atados al pasado, al origen de nuestros traumas. ¿Y de quién es el trabajo de desatar? De nosotros. Solo un desatado puede desatar a un atado. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Si tú estás desatado, puedes desatar a otro. Pero si tú estás atado todavía, entonces necesitas que alguien te desate. Amén. ¿Amén o no amén? Jesús no lo desató, le dijo a sus discípulos. Nosotros somos los discípulos de Jesús, somos su iglesia. El parte del ministerio de la iglesia es ayudar a la gente a desatarse de sus demonios, desatarse de sus ataduras espirituales, de sus miedos, de sus temores, ¿verdad? A mí me han ayudado a desatarme, ahora yo ayudo a ustedes a desatarse. Y ustedes un día ayudarán a otros a desatarse. Este es el trabajo que Dios nos ha encomendado, ¿verdad? Y fueron los discípulos, ya no dice eso la Biblia, pero me imagino que si el Señor nos mandó, ellos bien mandados, porque eran bien obedientes, fueron y ayudaron a Lázaro, le quitaron el nudo de abajo, el nudo de la rodilla, y aquí fueron quitándole, y le quitaron las sábanas, y le quitaron todo lo que le ponían, ¿verdad? Y finalmente Lázaro pudo decir: ¡ay, qué alivio! Porque qué alivio hay cuando uno es desatado, hermano, cuando uno dice: ¡wow! ¿Cómo yo le tenía miedo a esto? Ya no le tenemos miedo. Amén. Qué alivio se siente cuando el Señor, a través de su iglesia, a través de la enseñanza, ¿saben lo que yo estoy haciendo ahorita? Yo estoy desatándolos a ustedes, a los que nos ven por el internet, a través de la enseñanza de la palabra. Este es el ministerio de la palabra, ¿verdad? Este es el ministerio de la iglesia, este es el ministerio de los pastores, ayudar a desatarse a las personas. Amén. Así que, número uno, el temor es como una soga, como una cuerda, necesita ser desatado. La iglesia te desata, los pastores desatamos con la enseñanza de la palabra, con el testimonio de haber sido desatados. Así es como desatamos nosotros a otros, y ustedes necesitan hacerlo con otros, ¿verdad? No quedarse con esa bendición, comparte la bendición de que Dios te ha dado de ser desatado de tus temores. Número 2, se vence al temor haciendo frente a lo que más temas.
a lo que más temas. Mira, cuando uno estudia, ya sea en la primaria, la secundaria o en la universidad, generalmente te dicen, cuando uno hace los exámenes, el profesor te dice, comienza por las preguntas más fáciles, responde las más fáciles, ¿verdad? Y después te dedicas a las preguntas más difíciles. Es al revés. Esto es al revés. Si tú quieres liberarte de tus temores, es lógico pensar, voy a liberarme primero de los temores chiquitos, ¿verdad? Igual como cuando uno tiene deudas. Si en una tarjeta de crédito debes 300, en otra debes 500, en otra debes 1500, uno debe comenzar a liberarse por la de 300, ¿verdad? Paga y se libera de la tarjeta de esa deuda de 300. Luego la de 500, paga y ya tenemos dos tarjetas, la chiquita. Ahora la grande, la de 1500, la de $3000, hay que pagarla, ¿verdad? Sí, eso es lógico para algunas cosas, pero no para el temor. Yo he entendido que con el temor hay que hacerle frente a los temores más grandes. Por lo menos funcionó conmigo. No voy a hacerle frente a los temores más pequeños. No sé cómo funcionará contigo, pero te cuento mi experiencia. Yo le hice frente a los temores más grandes que yo tenía. Si yo le hago frente a mis temores, entonces, como les expliqué hace un momento, mis temores van a empezar a tenerme miedo a mí y a huir de mí en lugar de que yo a ellos. Se vence el temor haciendo frente a lo que más temes. Amén. Ahora, ¿sabes qué es peor que el miedo? ¿Qué es peor que el miedo? No enfrentarlo. Es cerca, dale 5, porque está cerca a él. 5. ¿Sabes qué es peor que el miedo? Hacerle frente. Porque yo puedo tener el miedo, pero lo tengo ahí de lejito y tengo miedo, pero ahí está. Pero tú sabes lo que se siente cuando yo tengo que acercarme al miedo y decirle, aquí estoy. Venga aquí. Ay, cuidado con mi micrófono. Y te da un buen golpe el miedo que te deja ahí caído como cuando le dan al Blue Demon, ¿verdad? Pega en el otro lado. Eso es lo más bravo. Eso es lo más difícil. Mira, te voy a contar una historia. Para que sepas que no estás solo enfrentando a tus temores. Y tengo un montón de historias bíblicas para eso, pero quiero dejar de cansar a la palabra y quiero contarte una historia mía. Cuando yo era pequeño, yo nací en un pequeño pueblo, allá en el norte del Perú. Y usted sabe el problema de lo que hoy se llama el bullying, ¿verdad? En mi tiempo no se escuchaba esa palabra bullying, cuando yo era un niño. Pero sí había bullying. Siempre había un muchacho, el más grande, que pegaba a los más chiquitos por gusto, por nada. Los golpeaba. Este muchacho se llama Romaldo. Si hay gente de mi pueblo que va a ver, porque hay gente del pueblo que muchas veces ve los mensajes, van a saber. Se llamaba Romaldo. Y de apodo era perro. Se llamaba el perro, porque era un perro y era un perro bravo. Ese muchacho le golpeaba a los niños más pequeños por gusto, por nada, los golpeaba fuerte. A mí nunca, yo siempre le huía, porque estamos hablando del temor y el temor es huir, ¿verdad? Yo cada vez que lo veía por el lado derecho, por izquierdo, pero yo me le zafaba, huía de él, ¿verdad? Un día yo estaba caminando y no pude evitarlo. Me lo encontré cara a cara. Y cuando él me vio, puso la cara así ya tenía la cara de malo, pero cuando iba a pegarla ponía peor. Hizo la cara así y me levantó el puño. Y yo chiquito, ¿verdad? Yo lo miré y le dije, le digo al mono, mi hermano mayor, que era más grande que este hermano, que este perro, que también era un muchacho bravo, conocido en el pueblo
¿verdad? Cuando yo le dije a él, le digo al mono le decían a mi hermano. Entonces yo le dije, le digo al mono, y ¿sabe qué? Cuando yo le dije así, cuando él estaba así, cambió su rostro y puso su mano abajo. Nunca me tocó. Yo, antes de que mi hermano mono, Walter se llama, pero mono de cariño, antes de morir yo le conté eso. Y yo le dije, tú sabes que tú me salvaste sin estar presente. Sin que tú estés ahí, tú me salvaste. Y así es Dios. Mira, yo me acuerdo como si fuera ayer, porque le tenía tanto pánico a este muchacho. Yo le tenía, y ¿saben qué? Siempre le huía. Pero Dios, mi Padre Celestial, sabía que yo necesitaba ser diferente. Y un día me lo puso. Porque Dios dijo, Julquita tan miedoso, ¿verdad? Huyéndole a sus demonios, viéndole para la derecha y viéndole por la izquierda. Cada vez que lo veía, daba la vuelta a la cuadra para no verlo, al bloque entero, ¿verdad? Y un día Dios me puso ahí, Dios dijo, tú tienes que aprender a hacerle frente a tus miedos. Amén. Tú tienes miedo de este muchacho, pues te lo pongo a 1 metro de distancia. Y ahí me lo puso, ya no me lo podía ir ni por un lado ni por el otro. Pero lo único que se me vino a la mente fue mi hermano mayor. Y mi hermano me salvó la vida, o me salvó de un golpe por lo menos grande, sin que él estuviera ahí. Y mi hermano, ¿cómo se regocijó cuando estaba ya a poco tiempo de morir? Y yo le comenté, se le dijo, hermanito, tú me salvaste. ¿Cómo se regocijó, mi hermano? ¿Sabes qué? Cuando tú tienes que hacerle frente a tus miedos, número 1, o lo enfrentas o Dios va a hacer que lo enfrentes. Porque Dios tiene cuidado de ti, Dios quiere lo mejor, Dios sabe que esto es lo mejor para ti, que tienes que hacerle frente. Si no, nunca lo vas a vencer. Nunca vas a saber el capital que tienes, la capacidad que tienes, el potencial que tienes. Nunca lo vas a saber. Dios nos ha hecho con la capacidad de superar cualquier miedo. Pero humanamente no nos gusta hacerle frente. Por eso le pregunté hace un momento, ¿qué es peor que el miedo? Hacerle frente. Hacerle frente es lo peor que hay en la vida. Hacerle frente a un temor. Dios me lo puso ahí. Dios no lo va a poner, si tú no le haces frente, Dios te va a poner para que enfrente tú a lo que más temes. Número 1. Número 2. Así como yo contaba con la ayuda de mi hermano mayor y él me salvó sin estar presente, Dios está contigo como poderoso gigante. Mi hermano como humano no puede estar en todos los lugares a la vez, pero Dios es Dios y Él sí puede estar en todos los lugares a la vez. En el mismo momento que te está ayudando a Él a hacer frente a sus miedos y está con Él, detrás de Él, respaldándolo, detrás de Él está uno más grande que es tu hermano mayor, Jesucristo. Amén. Que es tu Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Está como poderoso gigante. Pero en el mismo momento le está ayudando a Juan y en el mismo momento le está ayudando a Zeus, porque Dios puede estar en todas partes a la vez. Amén. Mi hermanito solo podía estar en un lugar. Y aún cuando él no estaba presente me ayudó. Imagínense que Dios está presente en todos los momentos. Amén. Y en todos los lugares. Aleluya. Él te va a ayudar a hacer frente a todos los temores. No podemos hacerle frente solos. Tenemos que hacer frente a nuestros miedos con el respaldo y la ayuda de Dios. Pedro tenía miedo de caminar sobre las aguas. La Biblia dice que cuando se levantó esta tormenta en el mar, dice que los discípulos estaban llenos de miedo. Yo me pregunto, ¿cómo estaban llenos de miedo si Pedro era un pescador? Estaba acostumbrado a todo eso. Pero posiblemente esta era una tormenta que él nunca había, por la que había pasado. Y ahora sí tenía miedo. ¿Y sabe qué? El Señor, en lugar de decirle, Pedro, en lugar de decirle, Señor, ayúdanos por favor, que no nos tengamos que morir aquí de ahogado. En lugar de decirle eso, ¿qué le dijo Pedro al Señor? Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. ¿Qué hizo él? Le hizo frente a su temor. Lean en la Biblia, ahí está, dice que se morían de miedo los discípulos. En la pequeña embarcación
Dios sí, a cualquier parte y lo que sea. Amén. ¿Verdad? Así que esto es con respecto del temor. Número 3, se vence al temor venciendo la imaginación. Se vence al temor venciendo a la imaginación. Tú sabes que el 85% de lo que tememos nunca ocurre. Ahora, y esta es una estadística vieja que tengo. Posiblemente ya las estadísticas han cambiado. El 85% de lo que tememos nunca sucede. Así que nosotros cargamos un peso de un 85% por gusto. Quizá eso es lo que más miedo tenemos, esa carga del 85%, y el 15% de las cosas que sí nos van a ocurrir, ¿verdad? Es una carga pequeña. Entonces, vencemos el temor venciendo nuestra imaginación. Miren, cuando tenía miedo a volar en avión, número 1, yo evitaba ver películas de aviones. Ve que hay películas de aviones que se caen, que no sé qué. Yo no las miraba. Yo miré unas cuantas de niño y luego empecé a huir aún de ver este tipo de movies. Entonces, las pocas veces cuando era jovencito y me tocó viajar en avión, ¿cómo me imaginaba yo el avión destruyéndose, cayéndose, el fuego? Yo me imaginaba a la gente gritando y yo decía, ¡ay! ¡Wow! Era horroroso en mi imaginación. Y yo entendí, cuando leí que el 85% de lo que nos preocupa, de lo que tememos, llega a ocurrir, no llega a ocurrir. Yo dije, entonces, yo me estoy imaginando por gusto. Volé una vez, no pasó nada. Volé otra vez, no pasó nada. Por más la imaginación que yo iba a esas horas en el avión, imaginándome cómo iba a caer, imaginándome yo qué iba a hacer cuando el avión se caiga, ¿verdad? Y poco a poco me di cuenta, está solo en mi imaginación, solo está en mi mente. Entonces yo comencé a ocuparme mientras estaba en el avión leyendo, y especialmente leyendo la Biblia, orando. O cuando son viajes largos te ponen películas, entonces yo empecé a ver una película, pero la película me distraía, pero la imaginación es fuerte, es poderosísima. Otra vez volvía mi imaginación y pensamiento a que el avión se iba a caer. Y otra vez me concentraba en la movie o en mi lectura y peleando con mi imaginación y peleando hasta que poquito a poquito la fui venciendo. Y llegó un punto en que pude ir con tranquilidad y ni siquiera pensar en eso. Me di cuenta, los temores radican en nuestra mente. ¿En qué parte de nuestra mente? En nuestra imaginación. Entonces, sí es bueno ver pocas películas de violencia. Es bueno ver pocas películas que tengan que ver con esto, porque eso va a fomentar y fortalecer tu imaginación. Tienes que pelear y luchar con tu imaginación. Se vence el temor controlando tus emociones. Se vence el temor controlando tus emociones. Mire, todo lo que es el temor es una emoción. Por ejemplo, tú tienes una emoción grande, ¿verdad? No sé cuál es tu equipo favorito, pero mete gol tu equipo favorito. ¿Cuántos mexicanos eres? Bueno, hay mayoría de mexicanos. No sé a qué equipo van, a lo mejor no van a ninguno, ¿verdad? Pero solo, por ejemplo, ¿verdad? Que ustedes van a los Pumas. No, a la América. O a la América. Vamos, ya que estamos en América también. Van a la América, ¿verdad? Y están jugando con los Pumas. Pero tú estás en un entorno donde todos son Pumas. Y tú eres el único que va a la América. Y en América va corriendo el jugador y se la lleva y ¡gol! Y tú tienes una emoción efervesciente de gozo, de alegría que quiere explotar, pero como todo a tu alrededor son Pumas, ¿tú qué haces? Lo gozas, son para adentro, controlas tu emoción, amén o no. Y quizás has pasado en algún momento donde has tenido que controlar tu tristeza, controlar una ira, controlar una alegría,
¿verdad? Controlar una emoción. O sea, lo que quiero decir es que para el ser humano es posible controlar una emoción. ¿Amén o no? Amén. Y queda comprobado con el ejemplo, ¿verdad? Sí es posible controlar una emoción. Entonces, el temor es solo una emoción. Les voy a contar una historia y con esto termino por hoy. Hace muchos años en Panamá, cuando pastoreábamos y trabajábamos en Panamá, conocimos a un señor que tenía el hábito del cigarrillo, ¿verdad? Y él nos contó cómo se liberó del hábito del cigarrillo. Esto no tiene que ver con temor, pero tiene que ver con hábito y cómo deshacerse de ello. Y esto nos va a ayudar y nos va a enseñar cómo liberarnos del temor. Nos dijo que un día él salió, ¿verdad?, afuera a fumar, porque no podía hacerlo en su casa. Y estando afuera de su casa fumando, mira, Dios le habló con un ejemplo bien simple. Dios puso en su mente, en su corazón, mirar el cigarrillo, y su mente pensó como que si pensara por sí sola, su mente le dijo a él mismo: ¿cómo tú te dejas controlar por esta cosita tan pequeñita? Y mira el buen tamaño de hombre que eres, y mira tu cerebro cuán grande es, mira tu sentido, mira la grandeza de la creación que tú eres, y tú te estás dejando controlar por una cosa tan chiquita. Dios trató con él así y dijo: es verdad, yo soy más grande que el cigarrillo, y esta cosa tan chiquita no puede controlar a este tan grande. Tiró el cigarro, lo aplastó y nunca más fumó. Amén. El temor es una emoción, hermanos, y no es una emoción grande, es una emoción pequeña. Cuando nosotros tengamos que hacerle frente a nuestros próximos temores, hazle frente sabiendo que Dios está de tu lado, Dios está de tu parte, Él es tu refugio, Él te está resguardando, como resguardó y como ayudó y respaldó a Pedro cuando él se caía, porque le hizo frente a su miedo. Pero llegó un momento en que se hundía y Dios lo agarró, ¿verdad? Número 1. Número 2, hazle frente a tus temores, sabiendo que tú has sido creado más grande que la emoción del miedo. Tú eres más grande que esa emoción. Si tú puedes controlar una ira, si tú puedes controlar un dolor, una tristeza, si tú has podido alguna vez controlar una alegría, como el ejemplo que les puse, entonces significa que Dios te ha hecho también con la capacidad de controlar la emoción del miedo, controlar la emoción del temor. Salmo 56:3 es un versículo que yo lo repito en mi mente todas las mañanas, todos los días de mi vida. Yo no me puedo levantar sin repetir. Si no puedo verbalmente, mentalmente hacerlo, lo hago. Ahí dice: en el día en que yo temo, yo en ti confío. ¿Saben por qué yo repito este versículo todos los días de la mañana? Porque todos los días yo tengo algo o algo a quien temer. Y por eso esta es mi oración matutina. En el día que yo temo, yo, Señor, en ti confío. Es una oración a Dios. En el día que temo, yo en ti confío. Puestos en pie, mis queridos hermanos, vamos a orar y vamos a pedir al Señor: respáldanos cuando estemos haciendo frente a nuestros temores. Respáldanos, Señor. Apúntate ese versículo, apréndetelo de memoria. Solo tienes dos pensamientos: en el día que temo, yo en ti confío. Así dice Salmo 56:3. Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Es una oración. ¿Quién lo está haciendo? Al Señor. Amén. Señor, en el día que temo, yo en ti confío. Yo así es como he vencido mis temores, hermano. Hay algunas cositas más, pero el otro domingo les seguiré compartiendo. Pero por lo pronto, esta es una buena información que ustedes pueden comenzar a practicarla, a aplicarla en esta semana. Cada vez que tengan que hacer frente a un temor en esta semana. Amén. Amén. Levanten sus manos. No tienen que venir hoy al altar, pero ahí donde están, ¿verdad? Los niños, jovencitos, los adultos, vamos a orar. Vamos a pedirle: Señor, ayúdame a tener control de mi temor. Señor, ayúdame en el nombre poderoso de Jesús. Padre Celestial,
gracias por el honor, el privilegio, la responsabilidad que he tenido hoy de compartir tu palabra. Te doy muchísimas gracias por todos los temores que hasta aquí me has ayudado a vencer, a superar. Señor, te doy muchísimas gracias porque hasta aquí me has respaldado, me has ayudado, no me has abandonado, nunca me has dejado. Desde niño, Señor, cuando me pusiste a este muchacho que me iba a golpear, sabías en el futuro, si yo no lo enfrentaba en ese momento, este tipo de temor me iba a perseguir por el resto de mi vida hasta mi etapa adulta, tal vez hasta mi vejez. Pero me lo pusiste ahí cuando yo tendría, no sé, Señor, tal vez tendría 9, 8 años, 10 años, más o menos. Me hiciste aprender, tal vez fue la primera lección que me diste de cómo hacer frente a mis temores, a mis miedos. Me ayudaste a superarlo. Padre Celestial, te pido con todo mi corazón por mis hermanos presentes, por la iglesia de Ohio que está viendo, Señor, este mensaje, por mi familia, por todos los hermanos alrededor de diferentes lugares que están viendo este mensaje. Padre, te pido que viajes hasta allá, Señor, y los ayudes en todos sus temores, en todos sus quebrantos, en todos sus traumas, en todos los momentos de su niñez, Señor, que causaron que hoy tengan grandes temores en su vida. Padre, ayúdanos a vencerlos. En el día que temo, yo en ti confío, una confianza en ti, sabiendo que estás cerca de nosotros, Señor, como estuviste cerca de Pedro para darle la diestra de tu justicia y sostenerlo y no dejarlo permitir que se hunde en el agua. Así tú estás de nosotros, tan cerca como estabas de Pedro. Así como me ayudaste a vencer mis temores, tú quieres ayudar a todos a vencer los suyos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Piensa en los temores. Piensa a qué le tienen miedo. No sé, tal vez son personas, situaciones. ¿A qué le tienen miedo? Mi hermano Juan ayer tuvo un accidente por las lluvias fuertes que hubieron. Allí en Ohio está nevando en esta última semana. Tal vez mis hermanos en el área norte de Estados Unidos manejando con toda esta cantidad de nieve. Tienen miedo a salir a trabajar, a salir a manejar. Dios quiere liberarnos. Dios quiere liberarnos de todos nuestros miedos. Ay, yo presiento en mi corazón que hay personas que se han juntado a vivir y no se quieren casar porque tienen miedo a casarse. Y Dios les dice que superen ese miedo, que se casen. No percibo nada más, pero sí percibo esto muy fuerte. Personas que tienen miedo a casarse. Yo no sé si ustedes están casados o no, pero es lo que yo siento en mi corazón. Yo no sé si personas que nos miran por internet, si para gente de aquí o para gente de allá, pero yo eso es lo que percibo fuertemente en mi corazón, que hay gente que tiene miedo a casarse y Dios les dice: no tengas miedo, cásate, que yo estoy detrás de tu matrimonio. Yo voy a soportar tu matrimonio. Yo voy a sostener tu matrimonio. Yo voy a respaldar tu matrimonio. Yo voy a bendecir tu matrimonio. Yo voy a ungir tu matrimonio. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. Que esta palabra sea para la persona que lo necesita, que necesita escuchar esto, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Podemos dar un fuerte aplauso al Señor.